Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso y del capítulo de metodología, donde tras ver las características de la mejora de procesos, a continuación vamos a tratar un tema que desgraciadamente suele pasar desapercibido, como es la necesidad de implicar a las personas. Tenéis como antecedente el vídeo número 3, donde explicamos las distintas teorías de motivación que nos ofrece la psicología industrial. Vamos a retomar el hilo y a profundizar un poco más en qué iniciativas y dinámicas podemos llevar a cabo según distintos casos, siempre con el objetivo de maximizar las probabilidades de éxito del proyecto en línea con la famosa gestión del cambio. Lo primero que vamos a hacer es rellenar esta tabla con 12 medidas y distinguiendo 4 posibles proyectos tipo que son A. Un proceso manual con un tiempo de ciclo corto, es decir, la típica línea de montaje de toda la vida. B. Un proceso manual que vamos a suponer también en línea, con un tiempo de ciclo largo, es decir, con volúmenes menores y o productos complejos que tienen mucha más carga de trabajo. C. Una línea semiautomática. Y D. Un proceso indirecto de oficina. ¿De acuerdo? Pues venga, iremos uno por uno. Si queréis podéis parar el vídeo, rellenáis vosotros y luego contrastamos. Vamos a utilizar las caritas de colores, según el grado de aplicación de la medida en los 4 proyectos tipo. ¿Preparados? Pues en 5 segundos empezamos. La primera medida es mejorar las condiciones ambientales, luz, temperatura, 5 S, orden y limpieza, lo cual tiene sentido para todos los procesos, quizás algo menos para el indirecto, porque una oficina normalmente de entrada ya está bastante bien habilitada. Mejorar los medios productivos en cuanto a utillajes, herramientas, pequeñas automatizaciones, ergonomía, tiene mayor recorrido especialmente en procesos manuales. La resolución de problemas crónicos no tan solo del proceso ni del puesto de trabajo, sino también de los servicios que ofrece la empresa al trabajador, como ya hemos comentado en diversos capítulos del curso, es una acción básica para fomentar la motivación. Fijar objetivos nos va a servir en todos los casos, aunque algo menos para operarios manuales que trabajen contra un tiempo de ciclo corto, que pueden tener una cierta alienación y pensar que los objetivos corporativos no van con ellos. La retroalimentación, más en procesos automáticos, porque los trabajadores manuales ya tienen ellos mismos una mayor percepción del trabajo realizado al tener una relación directa con el esfuerzo que realizan. Los sistemas de participación valen para todos, aunque nuevamente el operario del proceso A, primero, tiene menos tiempo libre y al realizar una fracción pequeña del proceso debido a la división del trabajo y normalmente tareas bastante básicas, su grado de aportación se limita a cuestiones muy específicas de su puesto. Trabajo en equipo, misma foto. El trabajador A, aunque en una línea se pueda hablar de equipo, al ser los ciclos cortos y la saturación alta, no hay mucha ocasión para apoyos mutuos. Lo mismo con la integración horizontal. Si el tag time es muy corto, los operarios no se mueven del sitio. No es factible que la persona acompañe al producto en la línea, ya que estos desplazamientos serían a costa de perder productividad. Integración vertical menos todavía. En cambio, un operario que trabaja contra un ciclo largo o un maquinista sí pueden y deben asumir algunas tareas de niveles superiores, como calidad o mantenimiento. En este caso, además, se pretenderá la progresiva eliminación de mandos intermedios, si bien esta es una medida organizativa a realizar más a largo plazo. Liderazgo, de nuevo, complicado para el operario tipo A. Planteamiento de retos, lo mismo. Y verdadera creatividad seguramente solo en un proceso indirecto. A los operarios se les puede pedir proactividad, iniciativa, pero tanto como creatividad, por flexible que sea el estándar, pueden ser creativos en la propuesta de soluciones, pero lógicamente no en la ejecución del trabajo. Esto, pese a que es una simplificación, nos indica que hay dos tipologías claras de operario. El A, que por las características del proceso, aunque esté en una fábrica super lean, no deja de ser taylorista, y de hecho muchos de ellos pueden ser temporales, y otro perfil de operario más experimentado, más veterano y más formado, que sería el caso B y C, y que le podemos llamar técnico. Esto en cuanto al proceso. En cuanto a la actitud de las personas, según el modelo de McGregor que vimos en el vídeo número 3, unos serán más resistentes, teoría X, y otros serán más pro empresa, teoría Y. Normalmente, el operario A tiende más a la teoría X y el tipo BC a la teoría Y, pero no tiene que ser forzosamente así. Conclusión.
La matriz de acciones motivadoras, según el tipo de proceso y el carácter de las personas, podría ser algo así. Al operario AX hay que hablarle de mejoras en el puesto de trabajo. Si le hablamos de objetivos o de retos, estamos hablando idiomas distintos. Ese mismo operario, si de entrada lo tenemos más a favor, se le pueden plantear iniciativas intermedias. Lo mismo con el operario B o C. Cuanto más alineado con la empresa, más funciones y tareas motivadoras le podemos dar. En esta matriz, uno de los objetivos es ir de izquierda a derecha, es decir, que con sucesivas medidas nos vayamos ganando a la gente y eso nos permita a su vez darle más contenido. Bien, aquí tenemos un par de interrogantes. Alguien podría preguntar por el incentivo económico. Si habéis seguido el curso, sabréis que es una medida taylorista y por lo tanto adecuada para el operario AX. En cambio, para un operario en el escenario Y, encaja mejor un variable por resultados como suelen tener las personas indirectas. Y en cuanto a la automatización, que supone pasar del proceso tipo A o B al C, pues a largo plazo se ganará en motivación y cualificación del personal, porque un escenario más automático con la eliminación de las tareas manuales más penosas enriquece el puesto de trabajo. Pero supongo que a nadie se le escapa que es probablemente a costa de emplear a menos operarios. Si no hay más remedio que despedir a personas, pues es jodido. Hay que hacerlo rápido, de la forma más equitativa y transparente posible y en bloque para minimizar la incertidumbre. Los proyectos de mejora deben estar totalmente desvinculados de este proceso. Y el mensaje debe ser que una vez superada esta situación, la gente va a conservar el puesto y que de hecho el proyecto es en favor de la continuidad de la empresa y de los trabajadores. Muy bien, en esta tabla vamos a ver qué acciones concretas podemos llevar a cabo con los operarios y su contenido en función de si nos encontramos en un escenario tipo AX con resistencias o bien CY, más a favor del cambio. Empezamos con la fase de lanzamiento. Una primera acción es una reunión inicial informativa de arranque. Como hemos comentado antes, en el primer escenario, en esta reunión hay que lanzar sobre todo mensajes de tranquilidad y colaboración, mientras que en el segundo escenario podemos llamar más a la participación. La formación, en el primer caso, se realizará principalmente al personal indirecto, mientras que en el segundo caso hay que formar directamente a los operarios. En la creación del equipo de trabajo, en el primer caso, en principio, los operarios no formarán parte, salvo para cuestiones muy puntuales, mientras que en el segundo caso, el operario es un miembro más. Puede ser desde un representante del colectivo hasta una participación de todos ellos de forma rotativa. El tamaño del equipo debe ser manejable, del orden de unas 5 personas, y lograr que la comunicación sea fluida, abierta y, como no, respetuosa. Podemos desarrollar una sesión de brainstorming para presentar la toma de datos y empezar a pedir sugerencias. Para maximizar el feedback, en el primer escenario, mejor una sesión específica con los operarios, mientras que en el segundo podemos optar por una reunión global, aunque si vemos que los operarios no participan lo suficiente, podemos volver a la fórmula anterior. El objetivo es que de estas primeras sesiones salga un plan de acciones que iremos desarrollando en una dinámica PDCA. Como ya comentamos, en el escenario AX las medidas irán enfocadas al puesto de trabajo, mientras que en el CY podemos hablar más de mejoras de proceso. En cuanto a la gestión del cambio, en el primer escenario, lo suyo sería poder hacer entrevistas personalizadas para limar un poco las resistencias. Esto rara vez se hace por falta de tiempo, aunque lo suyo sería poder contar con un experto en recursos humanos que pudiera desarrollar un verdadero análisis individual de las personas implicadas, temores, reparos, expectativas y posibles soluciones para cada caso. En el segundo escenario, esta labor la puede hacer el mismo equipo de proyecto de forma más informal in situ. Control de la producción, además de los típicos partes manuales, podemos plantear una pizarra donde ir rellenando a lo largo del turno piezas hora por franja horaria versus el objetivo, lo que encaja más con el escenario AX, donde hay un mayor grado de supervisión. En el CY las personas son más autónomas y se pueden mantener las pizarras, pero aquí lo ideal es tener directamente un display con la eficiencia acumulada en tiempo real. En el panel de mejora continua vamos a publicar los indicadores y en el primer caso vamos a centrarnos en comunicar las mejoras conseguidas según los objetivos planteados, mientras que en el segundo caso podemos tener un cuadro de mando más analítico y plantear nuevos retos. En cuanto a los círculos de mejora, se pueden plantear reuniones top 5. 5 hace referencia a 5 minutos. En el primer escenario, la reunión,
semanal debería ser suficiente, será del supervisor con sus operarios para hablar básicamente de incidencias, mientras que en el segundo es una reunión diaria entre los propios operarios para tratar cuestiones del día a día, entre ellas el desarrollo de acciones del PDCA. El top 60, de máximo 1 hora, en el primer caso se puede plantear como una reunión mensual del director con todo el grupo para comentar los resultados obtenidos. En el segundo caso, esta reunión puede ser semanal del responsable con los operarios para revisar el estado del PDCA, asignar acciones, replantear algunas, etc. A tener en cuenta que estas reuniones son paradas planificadas, por lo que el tiempo invertido se debe recuperar gracias a una mayor eficiencia. Bien, el sistema de sugerencias. En el primer escenario conviene hacerlo de forma más formal, con una convocatoria, plazos, una ceremonia de entrega de premios, etc. En cambio, en el segundo caso, forma parte de la propia dinámica de trabajo. El típico buzón de toda la vida se puede mantener, no va en contra de nada siempre y cuando se le preste atención y las respuestas sean ágiles. En cuanto a la participación en las fases del proyecto, en el primer caso, en el diseño consultaremos y pediremos la opinión de los operarios, pero en la implantación, el cumplimiento de los estándares definidos con el soporte de los supervisores. En cambio, en el segundo caso, los operarios participan de forma activa en el diseño y son responsables de implantar ellos mismos algunas de las acciones identificadas. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con la metodología. Recordar una vez más que incluso pretendiendo distinguir casos, las medidas que planteamos son muy genéricas y por lo tanto hay que analizar cada caso particular para ver de todo el abanico de opciones cuáles creemos que pueden tener un verdadero retorno. Y nada más de momento, saludos y hasta el próximo vídeo.